Hola, buenas tardes. Mi nombre es Osmar Rojas y hoy vamos a hablar sobre motores trifásicos. Pero, ok, antes de nosotros empezar a hablar sobre motores trifásicos, o bueno, para poder darle una mejor introducción a todo el tema de motores trifásicos, hay que explicar un concepto anterior a este, el cual es la energía que necesita el motor trifásico para poder funcionar. ¿Y cuál es esta? Bueno, los motores trifásicos funcionan con corriente alterna. Ajá. Nosotros ya habíamos explicado en videos anteriores cuáles eran los tipos de corriente, que tenemos la corriente directa y corriente alterna. Pero yo creo que no estaría mal darle un pequeño recordatorio a lo que es y cómo funciona, de dónde se produce, cómo viene, etcétera. La corriente alterna. ¿Ok? Bueno, la corriente alterna se produce en los generadores de corriente alterna, tal cual como lo dice en su nombre. Pero ¿cómo es que se produce este tipo de corriente? ¿Qué tiene de diferente esta corriente a la otra? Bueno, la corriente alterna lo que va a tener de distinto es que va a ser, no va a ser completamente lineal como lo es la directa, sino que esta va a tener distintas oscilaciones. Se le dice que es en forma sinusoidal. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque es que la corriente alterna se comporta de esta forma, o cómo es que nosotros tenemos este tipo de corriente alterna. Bueno, un ejemplo de corriente alterna es, por ejemplo, cuando nosotros frente a una bobina, a una bobina o a un motor o a un magneto o algo embobinado al cual se le induce electricidad, se le induce cualquier tipo de corriente. Y alrededor de y este lo dejamos fijo y abajo o en cualquier otro lugar le damos vuelta con otro imán, nosotros lo que vamos a producir ahí va a ser esa variación en la corriente. Y con esto que vamos a tener la corriente alterna. La corriente alterna, tengo aquí un pequeño dibujo, está aquí, es este. Esto es lo que sucede. Nosotros al inducir a esta parte de aquí, lo que va a pasar es de que el embobinado va a hacer que este de aquí, la parte de arriba y la parte de abajo, va a generar un campo eléctrico y este campo eléctrico va a hacer que la parte que está aquí en medio, que está amarrado a un punto fijo que va a dar vueltas sobre este mismo eje, genere un flujo de electricidad comportándose de esta forma. ¿Por qué? Por el mismo cambio que hay aquí. ¿Y qué tiene que ver esto con los motores trifásicos? Bueno, es que este es el principio del funcionamiento del motor trifásico, es el principio de inducción magnética. Sí, o de inducción. Sí, es el principio de inducción, pues. Ok, así es como funciona un motor de corriente alterna. Pero ¿cómo es que funciona? ¿Qué tiene de distinto un motor de corriente alterna trifásico? Bueno, lo que acabamos de ver es solamente una fase. De este lado tenemos otro diagrama en el cual se ve cómo ahora tenemos tres fases al nosotros agregar otro par de bobinas. Ajá. Se puede ver mejor o en el motor trifásico más común, que es el de jaula de ardilla, se ve de esta forma. Ajá. La separación entre cada bobina es de 120 grados. ¿Qué es lo que tenemos con esto? Pues nada, vamos a tener el giro de aquí a nosotros pasarle electricidad al inducido o bobinas, que es lo mismo. Y la diferencia o la distancia entre cada una de las bobinas es de 120 grados. Ajá. Ahora, este es el motor trifásico más común. Como lo dije anteriormente, es el motor trifásico de jaula de ardilla. Este tiene un campo secuencial y va a tener el campo giratorio, como lo expliqué, va a estar aquí dando la vuelta. Y bueno, ¿qué nos ofrece este tipo de motor a diferencia de
los otros motores, que bueno, o cómo es que funciona. Creo que me he explicado bien esta parte. La diferencia es que tenemos las tres fases. Eso quiere decir que va a ser impulsado por tres corrientes alternas de la misma frecuencia. Esto es una condición que debe tener sí o sí el motor trifásico. Ajá. Ahora, la velocidad que nos va a ofrecer a diferencia del motor monofásico es más alta. ¿Por qué? Porque ahora en revoluciones por minuto vamos a tener desde 900 a 3600. O sea, es muchísimo. Y todavía creo que podemos incrementar las RPMs de este motor. La potencia nos va a dar o nos va a dar de entrega de una entrega de potencia por lo menos de 10 kilowatts, lo cual es muchísimo. Y podemos trabajarlo con tensiones desde los 120 hasta los 230 volts. Recordando que la tensión va a ser el cuántos electrones van a pasar por este mismo, los electrones que van a pasar a través del embobinado del mismo motor. Ajá. ¿Cuáles son las diferencias que tiene el motor trifásico a un motor monofásico? Bueno, el motor trifásico es el más usado en la industria porque nos va a dar, bueno, simplemente nos da un 150% más de potencia a lo que nos da un motor monofásico. Tiene una, bueno, no tiene tanta vibración al girar, entonces esto hace que sea mucho menos ruidoso y se puede ocupar para trabajos más específicos o que no requieran de tanta precisión. A diferencia del motor monofásico, este va a tener un costo un poco más elevado, pero se compensa por el tipo de trabajos que puede llegar, o sí, que puede llegar a resolver, o solucionar, o hacer. Bueno, ¿cuáles son las partes principales de este tipo de motor? De este tipo de motor nosotros vamos a tener el rotor, vamos a tener el estator, también conocido como el inducido o inductor, o las bobinas, y vamos a tener la carcasa, y afuera de la carcasa vamos a tener una placa con todos los datos que tiene este mismo motor. Todas las diferencias que tenemos entre estos dos tipos de motores va a ser el tamaño de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque el motor trifásico es más pequeño y más ligero y nos va a dar la misma potencia que un motor más grande monofásico. Entonces nosotros vamos a poder ahorrarnos espacio y también va a igualar o va a ser incluso mejor en el par de arranque que el motor monofásico. ¿Por qué? Pues simplemente el rendimiento es más alto. Bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias.